Ya estamos nuevamente en Iquique al Día, obviamente a través de Iquique Televisión. Nuestro siguiente invitado trae buenas noticias para un sector del servicio público. Estamos con don Gabriel Carrión, quien es el defensor regional de la Defensoría Penal Pública de Tarapacá. Gabriel, ¿cómo está? Hola Karim, muy buenas tardes. Mucho gusto de estar contigo nuevamente y agradado de poder comunicar información con todos tus televidentes. Defensor, estamos justamente en momentos tan complejos en el país, tan revolucionado que está todo, que muchas veces parece un poco impensable que un servicio público sea bien evaluado. Sin embargo, estamos justamente haciendo esta entrevista porque ustedes salieron muy bien evaluados en una encuesta académica. Cuéntenos un poco al respecto. Te comento, Karim, la encuesta se manda a hacer cada 2 años. Es una encuesta que precisamente la trabajamos en la Defensoría a nivel nacional con el objeto de verificar cumplimiento de estándares, niveles de atención, satisfacción de usuarios y desempeño de los defensores en el ámbito propio de su trabajo. Esta encuesta supone una evaluación de los 3 actores dentro de lo que es el sistema de persecución penal. Primero, el Poder Judicial, tribunales. En segundo lugar, el persecutor, Fiscalía, Ministerio Público. Y el antagonista, la Defensoría Penal Pública, en el entendido que la Defensoría Penal Pública asume más del 90% de las causas en el sistema a la fecha. En ese contexto, ese informe ha sido recientemente liberado para los medios de comunicación social y es como tú lo acabas de decir. Dentro de los 3 actores salimos como los mejores evaluados y dentro de la evaluación del total del sistema también recibimos una evaluación buena y superior a la de los otros actores. A ver, el sistema completo sacó un 3. Así es. Que es una nota insuficiente. Sin embargo, ustedes como Defensoría Penal Pública sacaron entre un 5 y un 7. Así es. Efectivamente. Esa es la nota que se asigna en general. Cuando uno hace este tipo de encuestas, ¿se da también el trabajo, la encuesta de buscar el porqué de la situación? ¿Hay algunas razones que avalen esta evaluación de la ciudadanía? Claro que sí, y esas razones, Karim, se explican no solo por el momento histórico que estamos viviendo, confinamiento, pandemia, COVID-19, estallido social, me refiero a lo que sucedió el año pasado a partir del 18 de octubre, sino además porque el común del chileno, el común del habitante de nuestro territorio nacional, por primera vez se vio enfrentado directa o indirectamente con la persecución penal. Las manifestaciones sociales, la mayor parte de esas manifestaciones en su génesis eran manifestaciones familiares, manifestaciones de personas profesionales, de funcionarios públicos que no habían sido nunca detenidos, pero sabemos que al término de esas expresiones sociales se generan ciertos disturbios que se traducen en su momento en detenciones, comisarías y eventualmente tribunales de justicia con consecuencias inclusive de prisión preventiva para muchos de ellos. Y en el caso del COVID, Karim, se produjo un efecto mucho más entretenido desde el punto de vista sociológico. Por primera vez después de casi 3 o 4 generaciones, el pueblo chileno experimentó la limitación a su libertad ambulatoria, pero no por razones políticas, como sucedió luego del golpe militar o pronunciamiento militar del año 73, sino por razones sanitarias. Nos impidieron salir a la calle, nos impidieron salir en la noche a la calle, el toque de queda, los permisos para poder desempeñar. Y la infracción a esa limitación acarreaba una detención y un eventual proceso judicial. Ahora, ¿por qué la Defensoría comienza a aparecer mucho más frecuentemente en televisión y en medios de comunicación, siendo que durante toda su existencia ha sido la parte defensora, ¿verdad? De casos emblemáticos y todo lo demás, porque ahora comienzan a aparecer. ¿Quién toma esa decisión? ¿O es una casualidad y ustedes se comienzan a dar cuenta que con esto mejoran su imagen? Esto es fruto, Karim, ni siquiera de una decisión dirigida a mejorar la imagen. Es fruto de un fenómeno social que hace transversal
los efectos de la persecución penal en el chileno común. Y cuando se hace transversal a algo, claramente el efecto y el remedio van a generar una reacción. Y los ejemplos que te acabo de colocar dan cuenta específica de aquello. Es decir, si me detienen porque como estudiante salí a marchar y nunca antes había conocido una comisaría, de esa detención se enteró el detenido, la mamá del detenido, la abuela, la tía, los sobrinos, y son aquellos a los que la Defensoría Penal Pública se dirigió y se cambió esa percepción. Porque, como bien tú lo dices, la percepción general era que la Defensoría o el defensor atiende al delincuente. Pero este muchacho, esta dueña de casa, este papá que va a visitar a sus hijos en un lugar distinto, no son delincuentes, son habitantes, ciudadanos comunes y corrientes que se enfrentaron a una detención. O sea, lo correcto acá sería decir, atiende al imputado. Así es, atiende a la persona que ha sido sujeto o sujeta de una persecución penal. Desde los primeros actos del procedimiento que se pueden generar, Karim, no solo in situ, en terreno, en la marcha, en un control sanitario, en un control de tránsito rutinario, en la verificación de mi salvoconducto, sino además a través de una citación posterior. El Ministerio Público toma los datos, registra los datos y después de 20, 30, un mes, manda la citación a la casa y la persona se entiende citada a comparecer a un tribunal. Ese es el impacto frente a la persona común, que no se da en nuestro cliente habitual, que es la persona que por regla general comete delitos y que ya sabe o conoce el sistema. Ajá. ¿Quiénes pueden acceder a la Defensoría Penal Pública? Toda persona, chilena o extranjera, que necesite de una asesoría jurídico-judicial en materia penal, tiene el derecho de requerir la prestación del servicio de esta institución. No importando la situación económica del imputado o del que quiere ser defendido. En absoluto. La Defensoría fue creada para prestar un servicio desde una perspectiva, como la propones tú, transversal. Es decir, personas de muchos recursos han recurrido a nuestra institución. Inclusive te puedo mencionar de personas, representantes políticos de la región, que han sido asistidos por nosotros ante los tribunales de garantía y ante los tribunales orales, como personas de escasos recursos o de grupos vulnerables. A ver, si tal persona con una situación económica buena requiere ser defendido, puede elegir entre tener abogado privado o tenerlos a ustedes. Así es una decisión absolutamente libre de cada uno de los usuarios del servicio de justicia penal. Y aparte de eso, ustedes también son ese derecho que tenemos todos a ser defendidos. Que lo materializamos a través de la asignación de un defensor y el trabajo institucional que se hace en cada causa ante tribunales y luego de que se termina la causa también. Gabriel, ¿y cuál sería entonces el objetivo de alguien de llegar y contratar a un abogado privado? Mire, primero, el concepto de la libertad en la decisión. Ya. Claramente, tú puedes decidir, y el ejemplo que te voy a colocar es un ejemplo muy práctico. Si yo me quiero tratar acerca de un problema estomacal, voy a tratar de buscar al mejor profesional, al que tenga más experiencia y al que haya hecho más de 50 operaciones estomacales. Ajá. En nuestra área, claramente los defensores penales públicos tienen ese tipo de calificación, porque además de ser capacitados, tienen experiencia cotidiana y diaria. Ajá, que se vincula con los fiscales a diario. Lo sé. Y en segundo lugar está el tema vinculado a prejuicios propios de una sociedad en formación, como es la chilena, que siempre se piensa que lo privado es lo mejor, lo privado eventualmente me va a entregar una prestación de mejor nivel, pero la experiencia empírica, Karim, nos ha demostrado que se empieza con el privado, pero para las situaciones coyunturales como es el juicio, generalmente nos volvemos a encontrar porque, salvo excepciones de colegas privados que son muy meritorias a lo largo de todo Chile, siempre hay un tema de desconocimiento y de distancia con el tema penal. Al abogado, por regla general, le interesa más el tema de familia, el tema laboral, el tema comercial, que a lo mejor produce más dinero. Y el tema penal es un tema distanciado y poco conocido.
La materia penal, el derecho penal es muy compleja, muy difícil. Ahora, Gabriel, defensor, una pregunta que mucha gente se la hace y que el otro día alguien me la hacía a mí, yo no tengo ningún conocimiento de derecho, porque veíamos una serie que me decía, yo si me toca defender a un asesino de esa calaña, de ese calibre, no lo defiendo, porque no tengo por dónde. Entonces me queda dando vuelta la pregunta, porque no solamente me lo pregunto esa persona, hay muchos otros que se hacen la pregunta también. ¿El defensor puede decir en algún momento, no, este es tan desgraciado, es tan asesino, que, o sea, mientras lo van acusando, yo como defensor voy diciendo, oh, tiene razón en todo el fiscal? ¿Puedo retirarme como defensor? Aclararte conceptos que necesito que la comunidad de Tarapacá entienda. Exactamente, Formamos por eso la pregunta. Y te la agradezco. Formamos parte de una sociedad razonablemente civilizada. Estamos en un estado democrático en el que existen leyes, existe una constitución que prontamente se va a modificar si así Dios lo dispone y todo sale bien. Y además existen tratados internacionales que giran en torno a un concepto muy importante, Karim. No interesa el medio, sino el sujeto. Okay. El centro de atención es la persona. Okay. Y desde esa perspectiva, todos somos iguales ante la ley y todos estamos protegidos por una coraza en materia judicial, penal, que es la famosa presunción de inocencia. Okay. La defensoría se construye sobre el concepto de persona, sobre el concepto de igualdad ante la ley y sobre el concepto de presunción de inocencia. Por tanto, ningún defensor penal público podría expresar su disgusto, su malestar en defender a una persona. No es posible que el defensor diga, no, este es tan desgraciado que me retiro. No, no es posible eso. Inclusive, si en su profunda convicción así lo pensara, la propia Defensoría ha creado un sistema de control de calidad del servicio sobre la base de estándares jurídicos, judiciales y administrativos que controlan que esa prestación del servicio no se mezcle con criterios personales. Por lo tanto, toda persona, Karim, en Chile es igual ante la ley, se presume inocente y tiene derecho a una defensa letrada ante un tribunal penal de legalidad. Y eso es lo que la Defensoría Penal Pública entrega en la región. Ok. Gabriel, ¿cómo se llega a ustedes? Primero, redes sociales, la página web de la Defensoría Penal Pública, www.dpp.cl. En esa misma página ustedes van a encontrar varios banners que los van a redirigir a la Defensoría Regional de Tarapacá, y en ese banner encuentran números de teléfono, correos electrónicos, redes sociales de la región vinculadas a la Defensoría Penal Pública. Te quiero dar además una noticia. Cuénteme. Pese a que la mayor parte de los servicios, incluida la Defensoría Penal Pública, hemos trabajado durante este periodo de confinamiento a distancia, con sistema de turnos, no se ha dejado de atender a nuestros usuarios privados de libertad, ni tampoco a los usuarios que están en libertad o a los familiares de los privados de libertad. Tenemos un sistema de atención virtual. En la misma dirección que te acabo de dar, se puede lograr el contacto para que una persona llame por teléfono, concerte una cita y será atendido de la misma forma que nos estamos comunicando nosotros por un defensor penal público que le va a resolver sus inquietudes. Defensor, ¿cuál es el tipo de casos que más se repiten en nuestra región? Existe un ranking, que es un ranking numérico, Karim. Eso no significa que se les dé más o menos importancia. No, pero en el ranking numérico. Hay un número importante vinculado al delito de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar. En segundo lugar están los delitos de infracción a la ley de tránsito, manejo en estado de ebriedad, manejo sin licencia de conducir, manejo con licencia de conducir no permitida o no vinculada al tipo de manejo que se está ejecutando, delitos más graves como muerte en razón de un manejo en estado de ebriedad, y finalmente los delitos de tráfico, Karim, precisamente por el tema fronterizo, ¿no? ¿Ya hay alguna estadística entre hombres y mujeres?
Más hombres. En el tema de lesiones, claramente más son los hombres que las mujeres por lejos. En el tema de manejo en estado de ebriedad, más son los hombres que las mujeres por lejos. En el tema de tráfico, Karim, y ese es un fenómeno regional, te hablo de el triángulo Perú, Bolivia, Chile, Sí, claro. Hay una paridad. Es sorprendente la cantidad de mujeres jóvenes, generalmente de origen indígena, quechua o aymara, que provienen del Perú o de Bolivia y que son detenidas en nuestras fronteras o ya dentro del territorio nacional, las bien conocidas como burreras o burreros, Karim. Y ahí, en el tema del tráfico, hay casi una paridad. Entonces, los hombres golpean más. Los hombres manejan muchas más veces ebrios, pero Sí. hombres y mujeres por igual trafican. Hay un tema ahí que debiera ser objeto de un estudio sociocriminológico muy particular, porque en el hecho lo que hemos experimentado, Karim, y de eso también te quería comentar, es que muchas veces se instrumentaliza a una persona con el objeto de cometer un delito. Es decir, a una persona que no sabe leer ni escribir, le proponen un negocio, la vinculan a una red de traficantes. Si eso se comprueba, esa fórmula que me estás planteando, ¿atenúa la pena de la persona que traficó? No solo atenúa, en muchos casos se ha logrado inclusive absoluciones, Karim. Wow. Porque una cosa es bien precisa, el delito tiene una serie de contenidos objetivos y subjetivos, y entre uno de sus contenidos, para que el público que nos escucha lo entienda fácilmente, es la intención positiva, la voluntad de cometer una infracción sancionada por la ley. Y ahí, Karim, en la Defensoría Nacional y en la región, hemos trabajado con un proyecto que se llama el Proyecto Inocentes, es decir, captar causas de personas que han sido imputadas de la comisión de un delito, inclusive han sido privadas de libertad o hasta condenadas, pero que luego de un estudio minucioso de los antecedentes y previa discusión judicial, se ha logrado su absolución o su decreto de libertad, precisamente porque los antecedentes que en principio se habrían enarbolado por el ente persecutor o no eran lo suficientemente coherentes o derechamente involucraban hasta la declaración falsa de algunas víctimas, imputando falsamente a una persona que no cometió un delito de haberlo hecho y acarrear, por lo tanto, esta consecuencia. Este proyecto inocente lo llevamos en Tarapacá desde hace mucho tiempo atrás, y sabes tú que han habido y se ha publicado en la prensa muy buenos resultados, inclusive respecto de un joven que estuvo privado de libertad casi 3 años, cumpliendo condena, y previa autorización de la Corte Suprema se hizo nuevamente el juicio y el tribunal absolvió por unanimidad no solo a él, sino a sus compañeros de causa, precisamente porque se concluyó que la víctima había declarado en falso, no solo en la investigación, sino también en el juicio. Entonces, volvemos un poco hasta este concepto del que hablábamos, de la presunción de inocencia y del derecho que tiene toda persona a ser asistida legalmente mientras enfrenta un proceso penal. Ok. Defensor, gracias por la entrevista. Felicitaciones, porque estuvieron muy bien evaluados. Y bueno, cualquier cosa que esté ahí sucediendo, la volvemos a cubrir. Que esté muy bien, Gabriel. Karim, un placer estar con nosotros y siempre dispuesto para apoyar, ayudar el trabajo de Iquique Televisión y de toda la comunidad tarapaqueña. Y ustedes no se vayan, que regresamos de inmediato con más Iquique al Día.